La genealogía de Jesucristo. Mateo presenta su tema en el primer versículo. Jesús es el cumplimiento de la profecía y de la expectativa de Israel. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El libro de la genealogía de Jesucristo. Así Mateo empieza su relato de la vida de Jesucristo, de la declaración del texto griego antiguo. Es difícil saber a qué se refiere el libro de la genealogía. Las primeras dos palabras de Mateo, biblos genseos, se puede traducir el récord de la genealogía, el récord de los orígenes o el récord de la historia. En cierto sentido, cada una de estas traducciones es válida. En Mateo capítulo 1, verso 1 al 17 tenemos el récord de la genealogía. En Mateo capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 23, tenemos el récord de los orígenes. En el Evangelio entero de Mateo tenemos el récord de la historia como un cobrador de impuestos que había sido antes. Mateo, también llamado Leví, está calificado para escribir un relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. Un cobrador de impuestos. Aquel día debía saber griego y ser un hombre alfabetizado y bien organizado. Algunos creen que Mateo era el cronista de los discípulos y que tomaba notas de las enseñanzas de Jesús. Podríamos decir que cuando Mateo siguió a Jesús dejó todo atrás, menos su papel y su pluma. Mateo notablemente usó sus destrezas literarias para ser el primer hombre en compilar un relato de las enseñanzas de Jesús. Sabemos que fue un cobrador de impuestos y por lo tanto debe haber sido un hombre muy odiado porque los judíos odiaban a los miembros de su propia raza que habían ingresado al servicio civil de sus conquistadores. Él comienza diciendo hijo de David, hijo de Abraham. En esta descripción, para explicar el linaje de Jesús, Mateo lo conecta clara y fuertemente a uno de los hombres más grandes de la historia del Antiguo Testamento. Mateo empieza su relato de la vida de Jesucristo con el récord del linaje de Jesús, del patriarca Abraham. Aunque la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento creen que el Evangelio de Mateo fue el primero de los 4 en escribirse, está correctamente ubicado como el primer libro del Nuevo Testamento. Hay muchas razones por las cuales Mateo debe ser el primero en el orden de los evangelios. En un hecho notable que entre las variaciones en el orden en que aparecen los evangelios en las primeras listas y los textos, el único factor constante es que Mateo siempre es primero. En los primeros días del cristianismo, muchas personas pensaban que el Evangelio de Mateo fue el primero en escribirse. Los primeros cristianos vieron correctamente el Evangelio de Mateo como importante porque tiene algunas partes significativas de las enseñanzas de Jesús que no están incluidas en los otros evangelios, como una versión más completa del Sermón del Monte. Entre los evangelios más similares tenemos a Mateo, Marcos, Lucas. Era el único cuyo autor era un apóstol. Mateo, quien también se le conocía como Leví, quien era un ex cobrador de impuestos antes de seguir a Jesús como discípulo. De hecho, el Evangelio de Mateo era mucho más citado en los escritos cristianos del segundo siglo cristiano que cualquier otro. El sabor judío del Evangelio de Mateo hace una transición lógica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por estas razones, la iglesia primitiva lo puso primero en el orden entre los 4 relatos del Evangelio. El carácter judío de este Evangelio es evidente de muchas maneras. Hay muchas indicaciones de que Mateo esperaba que sus lectores estuvieran familiarizados con la cultura judía. Mateo no traduce los términos arameos como raca en Mateo capítulo 5, verso 22 y corbán, Mateo capítulo 15, verso 5. Mateo se refiere a costumbres judías sin explicaciones,
Comparemos Mateo capítulo 15, verso 2, a Marcos capítulo 7, verso 4. Véase también Mateo capítulo 23, verso 5. Mateo empieza su genealogía con Abraham, Mateo capítulo 1, verso 1. Mateo presenta el nombre de Jesús y su significado en una manera que presume que el lector conoce sus raíces hebreas. Mateo capítulo 1 verso 21. Mateo se refiere frecuentemente a Jesús como el hijo de David. Mateo usa la frase más judía, reino de los cielos, en vez de reino de Dios.